Bueno chicos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver un ejercicio con la materia que estuvimos viendo ayer. No sé si se acuerdan que vimos equivalentes monofásicos. Si no, hay un video de la clase de ayer también que pueden revisar, que está en YouTube. Bueno, principalmente de los equivalentes monofásicos teníamos que, antes de partir, tenemos que recordar que tenemos equivalentes monofásicos en estrella y equivalentes monofásicos en delta. Los equivalentes monofásicos en estrella los usamos cuando tenemos más cargas en estrella que en delta, y esos toman el voltaje de fase. Cuando tenemos cargas en delta con un equivalente en estrella, estas se dividen en tres. En cambio, que les dejé una tarea que espero que la hagan, cuando tenemos un equivalente en delta, tomamos el voltaje entre líneas como la fuente, y para eso las cargas en delta se mantienen y las cargas en estrella se multiplican por 3. Eso sería como un resumen de lo que vimos ayer. Así que ahora vamos a hacer una aplicación, ya que ayer hicimos un ejercicio, pero estaba como más avanzado. La idea es que ahora ustedes también pueden ir viendo otro tipo de ejercicio. En este caso, se nos dice que tenemos un circuito trifásico equilibrado conectado a una red de secuencia positiva, donde se conoce el voltaje al que están sometidas estas cargas, 220 volts de fase. Las cargas corresponden a dos en estrella, siendo la primera ZI1 30 ángulo 30 y la segunda ZI2 30 ángulo menos 30. La impedancia de línea es 3.36 ángulo 36, se corre un poco, ángulo debería ser 36.53. Ese debería ser el ángulo de la impedancia de línea, no 6.530, sino que 36.53. ¿Ya, chiquillos? Para que ahí lo corrijan al momento de empezar a hacer el ejercicio. 3.36 ángulo 36.53. Aquí tenemos que encontrar el voltaje de la red, los valores que mide cada instrumento, las pérdidas en la línea y el diagrama fasorial del circuito. Parece que vamos a comenzar. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos acá, vamos a hacer un poco de zoom. Exacto. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar nuestro equivalente monofásico. En este caso, si se fijan, ¿qué preferirían hacer ustedes? ¿Un equivalente en estrella o un equivalente en delta para este ejercicio? ¿Qué creen? A ver quién se tira a la piscina. Miren el ejercicio. Ustedes, chiquillos, notos tímidos. Si no aportan, no vamos a poder avanzar hoy día. Así que, vamos. ¿Qué equivalente hacemos? ¿Estrella o delta? ¿Delta? A ver, da uno. ¿Qué cargas tenemos? Tenemos dos cargas en estrella y una carga de línea. La carga de línea también la asumimos como estrella. Entonces, en este caso, ¿qué creen que les conviene más? Sí, pues estrella. Estrella para que nos ande mejor, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos con el equivalente monofásico en estrella. Para eso, hacemos lo primero nuestra fuente, que sería BAN, que desconocemos en este momento, nuestro punto A, y de ahí tenemos nuestra impedancia de línea y nuestras impedancias. Y acá tenemos el neto. Ya, sabemos que entonces en este caso la impedancia de línea vale 3.36 ángulo 36,53.
y también conocemos las impedancias de cada carga. En este caso, si se fijan, la impedancia de la primera es 30 ángulo 30, y la impedancia de la segunda es 30 ángulo menos 30. ¿Qué más sabemos? Conocemos el voltaje en la carga. Lo vamos a poner en azul. El voltaje en la carga, que le vamos a poner más menos, aunque sabemos que no hay más menos en el 220 volt. Y como nos dice, en este caso, que el voltaje en la carga son 220 volts, nosotros vamos a asumir por convención de que en la fase A va a estar el ángulo cero. Eso lo deciden ustedes, chiquillos. Si el ejercicio no se los da, la decisión la toman ustedes, y por convención, siempre que no lo digan, nosotros vamos a asumir el VAN como ángulo cero, ¿ya? Como nuestra voltaje de referencia. Y aquí tenemos algunas corrientes. En este caso, aquí tenemos IA, aquí tenemos el IA1, que sería de la estrella, de la primera estrella, y aquí tendríamos el IA2, que sería de la segunda estrella. Así que este sería nuestro equivalente monofásico de nuestro circuito. Lo resumimos a esto. ¿Qué sabemos? Sabemos que las cargas están en paralelo. No sé si lo vieron bien cuando les muestro el circuito de nuevo para los que vienen llegando. Vemos que las cargas están en paralelo, y por lo tanto, como están en paralelo, están sometidos al mismo voltaje. Ahora bien, desconocemos el valor de VAN, pero lo podemos calcular. En este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Creo que ahí se ve y vamos a seguir escribiendo. En este caso, vamos a calcular las corrientes de cada carga. La primera corriente que vamos a calcular sería el IA1, que sería de la primera estrella, y ese sería 220 ángulo 0, partido en la impedancia, la primera que es 30 ángulo 30. Por lo tanto, esto nos va a dar 7,33 ángulo menos 30. Y también podemos calcular el IA2, que también son 220 ángulo 0, como está sometido al mismo voltaje, y esta es 30 ángulo menos 30. Por lo tanto, la corriente va a ser 7,33 ángulo 30. Ya. Entonces, aquí tenemos ambas corrientes, IA1 y IA2. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Me van siguiendo? Sí. Ya, súper bien. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Si se fijan, ya tenemos un par de corrientes, pero para ir desarrollando el circuito y encontrar lo primero que nos piden, que es el voltaje. Recuerden que lo primero que nos piden acá es el voltaje de la red. Entonces, por lo tanto, necesitamos calcular cuánto vale VAN. En este caso, lo que tenemos que hacer primero es calcular cuánto vale la pérdida, que también, perdón, el voltaje de pérdida que está ahí en la impedancia de línea, y eso lo hacemos también a través de la corriente IA. O hacemos un LSK, sabemos que la corriente IA va a ser igual a la suma entre IA1 e IA2. Entonces tenemos que IA es igual a IA1 más IA2. Por lo tanto, eso es igual a 7,33 ángulo menos 30 más 7,33 ángulo 30. Y eso aproximadamente nos va a dar, aproximado en módulo, 12,7 ángulo 0. Se fijan cómo son de igual módulo y el ángulo son, en este caso, el mismo pero contrario. Al final, la suma nos va a quedar 12,7 ángulo 0.
Hasta ahí, vamos bien, chiquillos, nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol acá. Todo esto lo habían materia pasada. Entonces, lo que tendríamos que hacer para seguir completando nuestro circuito acá sería calcular el V de línea, que sería el voltaje de pérdida. Entonces, en ese caso, el V de línea va a ser como, va a ser la corriente IA por el Z de línea. Entonces, IA recién la calculamos, que vale 12,7 ángulo 0, por el Z de línea, que valía 3,36 ángulo, a ver si me acuerdo, 36,53. Ya. Eso sería nuestro B de línea. Y nuestro B de línea, por lo tanto, sería 42,68 fasor 36,53 voltios. Ya. ¿Me van siguiendo ustedes, chiquillos? Sí. Ya. Primero vamos a encontrar lo que nos pide en A pesar de que ya encontramos algo acá que estamos buscando. Pero primero vamos a completar A y después vamos a ir viendo los valores de lo que nos piden B. Entonces lo que nos piden A, si se fijan acá, es el voltaje de la red. Y después nos piden los valores de cada instrumento y las pérdidas de la línea. Como estamos calculando acá, tenemos el voltaje en la línea. Por lo tanto, como teníamos acá, si se fijan, BAN no sería nada más que si hacemos un LBK aquí, sería el voltaje en la línea más el voltaje en las cargas. Entonces, sabríamos aquí que el BAN va a ser igual al B de línea más el voltaje en las cargas. Por lo tanto, el BAN va a ser igual a los 42,68 fasor 36,53 grados volt, en este caso, volt más el voltaje de la carga, que nosotros habíamos dicho que era 220 ángulo 0. Por lo tanto, acá si hacen la suma, nos va a quedar que el BAN va a valer 255,6 ángulo 5,7. Si es que no me equivoco, lo voy a corregir, sí. 255, de hecho es 255,4. Sí, me había equivocado con un pequeño decimal. Aquí lo tengo en la calculadora. 255,4. Claro, 42,48. Ah, no, está bien. No, perdón, me equivoqué. Sí es 255,6 porque me había comido un decimal antes, así que estábamos bien. 255,6. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ya, chiquillos. Lo primero que nos piden acá, encontrar, es BAN, en este caso 255,6, ángulo 5,7. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá lo primero que nos pide es el voltaje de la red. El voltaje de la red nosotros lo podemos expresar en voltaje entre fase o voltaje entre líneas. ¿Ya? En este caso, como no nos especifican, lo podemos dejar como el voltaje de fase. Entonces podemos decir que el voltaje de fase de la red es de 255,6 volts. Ahora bien, si lo pasamos al, por ejemplo, a lo que sería acá el BAB, como sabemos por propiedad que esto es BAN por raíz de 3 ángulo 30,
tendríamos que el VAB va a ser igual a, en este caso es 255.6 ángulo 5.7 por raíz de 3 ángulo 30, lo que nos da 442.7 ángulo 35,7 voltios. Ese sería nuestro voltaje entre líneas. Entonces, si nos preguntaran por el voltaje de la red, podemos decir que el voltaje de línea entre líneas es 442.7 y que el voltaje fase neutro sería 255.6. Encontramos lo primero. Ahora ya que tenemos más o menos resuelto lo que serían los cálculos del circuito, hay que empezar a analizar qué nos piden. Los valores de cada instrumento. Así que vamos a partir con los valores de cada instrumento. En este caso, podemos partir por el, no sé, podemos partir por el wattmetro 2, o, claro, por el wattmetro 2 nos vamos a necesitar algunas corrientes acá, y el voltaje 2 ya. Partamos entonces acá partamos por el ítem 2, en este caso, que está más cerca, si lo ven, está más a la izquierda, así que partamos por el ítem 2, no, pero ya tenemos el BL, y tenemos el primero. ¿Se fijan? Aquí lo voy a rayar para que lo vean. Que este ya lo tenemos, y este igual, que los calculamos ya. Vamos a ver. A ver si me van siguiendo en lo que hemos hecho. Creo que ahí tengo todos los valores. Sí, ahí están todos los valores. Ya. Entonces, vamos con el primero. Vamos con acá con el voltímetro y el amperímetro de la línea. Entonces tenemos el BL. ¿Qué va a medir, chiquillos, el BL? El voltímetro BL. ¿El voltaje VA o no? A ver, vamos a verlo bien. Acá. Este es el voltímetro BL. ¿Lo ven? Ah, sí, el voltaje de línea en B. El voltaje línea en B. Chiquillos, ustedes cuando toman un voltímetro, cuando toman un tester, ¿el voltímetro les arroja el desfase o les da solo la magnitud? Solo magnitud. Solo la magnitud. Entonces, nosotros ya hicimos este cálculo, así que da lo mismo en qué fase yo tome el voltaje, porque es un circuito equilibrado. Como yo lo calculé en la línea A, el BL, que sería el BL en A, pero sabemos entonces que como el tester, el voltímetro mide solo la magnitud, podemos decir que el BL lo tenemos arriba, es de 42,68 voltios. ¿Ya, chiquillos? Eso ya lo habíamos calculado. Ahora vamos por otra parte, al amperímetro. Vamos a hacer primero los más fáciles y después ya vamos a pasar a los wattmetros. Entonces, de ahí, el amperímetro de línea, que está en la fase C, tenemos que calcular la corriente en la fase C. Pero, como sabemos que esto es un amperímetro y el amperímetro no va a medir fase, sino que solo va a medir la magnitud, ya teníamos que calcular la corriente en la fase A, que vale 12,7, por lo tanto, el amperímetro en la fase C va a valer, ¿cuánto vale, chiquillo? A ver si estaban prestando atención. Ahí se ve en pantalla. ¿Cuánto va a medir el amperímetro que mide la corriente en la línea? ¿Qué valor creen que nos va a dar? El voltaje en L partido en la impedancia. Ya, chiquillos, pero de los cálculos que nosotros hemos hecho, eso está bien. Ah, sí, Pero, sí. está bien, pero ¿ya calculamos alguna corriente de línea o todavía no la hemos calculado? Para ir viendo si ya lo tenemos hecho. La corriente ya total.
Ya, súper bien. La corriente IA es la corriente de línea que pasa por la fase A. Si nosotros la comparamos con la corriente de línea que pasa por la fase C, tendría que ser igual, pero desfasada, ¿cierto? En 120 grados. Pero como el amperímetro no me mide el desfase, solo me mide la magnitud, tenemos que el amperímetro va a medir 12,7 amperes. Esa va a ser la medida que nos va a dar. Ya, entonces sigamos viendo ahora. ¿Les parece dejamos los wattmetros para el final y hacemos primero los amperímetros y los voltímetros? Ya. Ya, lo voy a hacer acá al lado. ¿Por qué? Porque el wattmetro requiere un poco más de explicación, así que lo vamos a hacer acá al ladito, aprovechando que tenemos cada uno. Vamos a ver entonces ahora el amperímetro. Vamos a hacer un poco más de zoom. Vamos a ver ahora el amperímetro o el voltímetro 2. Voltímetro 2 y amperímetro 2. Ya. Calculamos entonces el voltímetro 2. ¿Qué está midiendo? A ver si alguien me ayuda ahí. Voltaje de ¿Cuál fase. es el que está abajo? El que está abajo. Este lo voy a marcar con un... Ahí está. Voltaje de fase, ¿o no? Está claramente, si se fijan, está midiendo el voltaje entre la fase y el neutro en una carga. Por lo tanto, nosotros calculamos este voltaje de fase en la carga. ¿Y cuánto valía? A ver si alguien me dice, que de hecho está puesto acá, en el mismo dibujo. Desde 30, ángulo 30. Ese es el de la línea. Estoy hablando, estamos Ah, viendo el de Los la... 220. Los sí, el de 220. 220. Entonces, este va a medir 220 voltios. Y ahora el amperímetro 2, que estamos viendo la carga 2. Entonces sería, ¿qué corriente? 30 ángulo menos 30. Ese es la impedancia. IA2. Sería IA2. Ya, súper bien. Aunque esté en B, que sería IB2, pero como el amperímetro nos va a medir solo la magnitud, esto nos va a decir IA2. IA2 vale 7,33 amperes. Ya. Ahora vamos a ver el B1 y el A1, que están acá. Yo creo que ya le pescaron el ritmo. El B1, ¿qué está midiendo, chiquillo? También es de fase. También es de fase, por lo tanto siguen siendo 220 volts. Y el A1 está midiendo, de hecho, la corriente en la línea 1, pero de la carga 1. Por lo tanto, sería el IA1. Y el IA1 valía 7,33 amperes. Ya, chiquillos, entonces en este caso tenemos todos los amperímetros y todos los voltímetros, nos estarían quedando los wattmetros. O sea, vamos a achicar esto un poco. Ahí. No quiero perder la imagen para que puedan ir visualizando. Ya. Los wattmetros, nosotros los calculamos como la corriente que circula por el wattmetro por el voltaje que estaba midiendo el wattmetro por el coseno de el ángulo de la corriente menos el ángulo del voltaje. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Esto tienen que haberlo visto el semestre pasado cuando vieron el uso del wattmetro. Tenemos aquí que el wattmetro saca la potencia, por lo tanto tenemos que tener los desfases también y lo calcula obviamente con el coseno porque estamos calculando la potencia activa. Así que vamos a calcular el wattmetro 1. ¿Qué corriente está midiendo? Ven, si se ve en la pantalla, se ve un poco chiquitito, eso sí. Creo que ahí sí. Ahí se ve un poco mejor. ¿Qué corriente está midiendo el wattmetro 1? Vamos a ir acá al diagrama.
¿Alguien que me sople ahí? Corriente de línea. También de la corriente de línea, pero ¿cuál de todas? Porque aquí sí nos va a importar el desfase. De la línea A. Ya, justamente está midiendo la corriente de línea en la línea A. Esa corriente nosotros la tenemos, ¿cierto? La habíamos calculado. Sí. Y por otro lado, ¿qué voltaje está midiendo este wattmetro? VAB. VAB. ¿Se fijan que tenemos un más que nos indica? Aquí sí importa, chiquillos, cómo está conectado el wattmetro, porque como el wattmetro mide desfase, sí tienen que fijarse en dónde están los más, porque si no, no les va a dar el resultado que necesitan. Como si conectan el wattmetro al revés, va a medir al revés. Pues, ¿se acuerdan cuando conectaban los amperímetros al revés? Sí. Sí, al final se les iba para atrás. Ya, entonces tenemos el wattmetro 1, está midiendo la corriente IA por el voltaje VAB por coseno del ángulo de IA menos el ángulo de VAB. En este caso, vamos a ir viendo porque esto ya los calculamos, y si no los podemos calcular acá, tenemos que para el wattmetro 1, tenemos la corriente IA, ¿se acuerdan que valía 12,7, ángulo 0? ¿Se acuerdan que nos dio ángulo 0 por la suma? Me parece que habíamos calculado el VAB, si lo calculamos, si calculamos el VAB, Era 442,7 ahí está, sí. ángulo 35. 442,7, ángulo 35, ya. Todo esto por coseno de IA, que era 0, menos el ángulo del voltaje, que era 35,7. Ya. Si se fijan, chiquillos, aquí da lo mismo si colocan el voltaje el voltaje primero y luego restan la corriente, porque bueno, no da lo mismo, depende si es negativa la corriente, en ese caso. Bueno, lo que quiero decir en este caso, como es 0, que la función coseno es par. Entonces, en este caso da lo mismo que ustedes calculen el coseno de menos 35,7 o el coseno de 35,7. Distinto sería si IA fuera positivo y el otro no. Claro, si IA fuera positivo y ustedes lo restan a B que fuera negativo. Entonces ahí claramente cambiaría el resultado. Pero para este caso, digo que da lo mismo porque entre menos 35,7 y 35,7 es igual el coseno. Y entonces el wattmetro 1 que calculamos debería darnos un total de 4.565,8 watts. No sé si alguien me corrige, lo voy a recalcular. 12,7 por 442,7. Sí, profe, a mí me dio eso por si acaso. Ah, ya, estamos bien entonces. Estamos bien. Y ahora vamos con el wattmetro 2, que sería el que nos estaría faltando, que lo tenemos acá. ¿Qué corriente está midiendo el wattmetro 2? ¿Y C? Y C, súper bien. ¿Y la corriente y el voltaje? Voltaje BC. BCA. Se fijan que aquí BC. tenemos el terminal que dice positivo está en C y el otro está en A. Entonces, nuestro wattmetro 2
nuestro cuadrómetro 2 va a ser IC, y no cualquier IC, sino que es IC2. Va a ser IC2 por BCA2. Obviamente por el coseno del desfase entre ellos. Ya, ahora sí, tenemos que analizarlo un poquito más, porque no tenemos calculado IC2, tenemos calculado IA2, ¿cierto? Pero con eso podemos calcular IC2. Así que vamos viendo esto de a poquitito. Sería IC2, aquí estoy mirando justo al lado, tengo el IA2 que vale 7.33 ángulo 30. Por lo tanto, esto sería 7.33. 7.33, y aquí, como se mantiene la magnitud, aquí tengo que tener cuidado, eso sí, con aquí vamos a bajar para el coseno, y el ángulo serían esos 30 más 120. ¿Se acuerdan que el IC está desfasado 120 grados con respecto al IA, si es secuencia positiva? Por lo tanto, nos quedaría que 30 más 120, nos quedaría un ángulo de 150. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya. Cualquier duda me preguntan si alguien no entendió, para que volvamos. Ahora nos están diciendo el BCA2. El BCA2, nosotros sabemos que el sabemos que el BAB vale 4. Ah, no, aquí casi me equivoco. Casi me equivoco de valor. ¿Por qué? Porque es el BCA2. Entonces necesitamos el BA2. Y el BA2 era 220, ¿se acuerdan? Y esto sería 220. Y para calcular la magnitud sería del de línea, sería 220 por raíz de 3. Ahí vamos bien. Y nuestro desfase, en este caso, ¿se acuerdan que le habíamos asignado un desfase 0 al A? Por lo tanto, el BC sería más 120, ¿cierto? Sí. El BCN, perdón. El BCN2 sería más 120. Y el BCA sería 120 más los 30 por el desfase entre líneas. Entonces, por lo tanto, nos quedarían 120 más 30, nos quedaría 150. ¿Alguien quedó con la duda ahí, chiquillos? Y esto nos debería dar 2.792 watts. Ya, si alguien quedó con la duda, chiquillos, lo voy a anotar para que no nos confundamos. Pero lo importante es que aquí encontramos los valores que nos estaban pidiendo, que era el wattmetro 1, y era el wattmetro 1 y el wattmetro 2. Bien. Le escribo acá que IC2 es lo mismo que IA2, y IA2 valía 12.7 ángulo 0, y para pasarlo a IC, en este caso sería el 12,7. Me equivoqué, perdón, no es 12,7, es 7,33. 7.33 ángulo 30, me parece que era el IA2 ángulo 30, exactamente. Por, en este caso, 1 ángulo 120. Ahí nos da los 150. Y el BCA2, en este caso, es 220, ángulo 0, que sería el BAN, el BA2, 220 por
1, ángulo 120, esto de nuevo por raíz de 3, ángulo 30. Y ahí nos quedaría el cálculo que hicimos para el Wattmetro 2. Ya, chiquillos, estamos como cortos en la hora. Pero ya tenemos todos los valores de los instrumentos. Nos estaría quedando las pérdidas en la línea. ¿Alguien me dice cómo podríamos calcular las pérdidas en la línea? ¿A nadie se le ocurre? Como la potencia perdida en la línea. La corriente por... Con la carga esa que está... Sería I cuadrado por R, ¿cierto? Claramente hay dos formas que lo podemos calcular. La primera sería calcular la corriente por la parte resistiva, que habría que calcularla, o la otra sería sacar la potencia aparente, S, de la línea, y sacarle la parte real. Vamos a partir por la segunda, y de ahí, si ustedes quieren, hacen también la primera. Entonces, la segunda, ¿por qué hago esto? Porque ya tenemos, es para no calcular de más, porque ya tenemos el valor de IA y tenemos el valor de BL. Entonces, si se fijan, me acuerdo que IA valía 12.7 ángulo 0 por el BL, que me parece que el BL valía 42.68, Fasor 36,53. Eso nos daría el de una fase. Entonces, para calcular el de las tres fases, lo multiplicamos por 3. Entonces, eso lo multiplicamos por 3. Y nos queda que ese trifásico de pérdida de línea sería, primero esto no es la pérdida, esta es la potencia aparente, 1626,108, ángulo 36,53. Entonces, esto tenemos dos alternativas, lo que les quede más rápido. En este caso mi calculadora no me permite hacer la descomposición al tiro, pero, a ver, voy a jugar. No me permite hacer la descomposición al tiro. Entonces, multiplico el 1626.108 por el coseno del ángulo, que sería 36,53. Lo que nos da exactamente la potencia de pérdida de la línea, nos da 1306,65 watts. Esa sería nuestra pérdida de la línea. Si quieren, también lo pueden calcular como la corriente al cuadrado por la parte resistiva. En este caso, ¿qué habría que hacer? Habría que calcular, en realidad, más que quedar como la corriente al cuadrado, sino que queda como la corriente por su conjugado. Entonces, así se van los ángulos y nos queda solo el módulo de la corriente al cuadrado, y por el valor resistivo, que no lo tenemos tampoco porque igual hay que calcularlo porque tenemos 3.36 ángulo 36,53. Entonces igual había que hacer el cálculo. Pero ambos valores van a dar lo mismo, 1306.6 o aproximadamente. Estamos ya justos en la hora, así que veo muy difícil que alcancemos a hacer si me aguantan 5 minutos, dibujamos el diagrama fasorial, que igual es importante, chicos, que ustedes aprendan a desarrollar los diagramas fasoriales.
Yo sé que parece una lata dibujar el diagrama fasorial, pero es esto súper importante. Ya. En este caso, tenemos dos opciones para el diagrama fasorial. Tenemos que ver dónde vamos a tomar nuestra referencia. Podemos tomar nuestra referencia en la carga y desde ese punto dibujar. En este caso, tomamos nuestra referencia en la carga, que sería acá, en las cargas, que serían los 220 ángulo 0. Lo voy a hacer en negro todos los que sean de las cargas. Entonces, una cosa así. Mucho me equivoqué, me pasé de largo. Aquí tengo 90 y le damos con hasta 60 acá. Ahí sí. Ahí sí. Y esta de acá, estamos aquí en 90 y le damos de nuevo hasta 60. Aquí. Entonces aquí teníamos nuestro BA en las cargas, en el menos acá nuestro menos 120 en nuestro BB y nuestro BC. Si se fijan ahora, el BAN tenía un ángulo de 5.7. Entonces el BAN lo voy a dejar en rojo. 5 lo vamos a dejar en 5.7, lo vamos a dejar en 6. Y valía un poco más que el BA. Entonces este sería el BAN. Por lo tanto, si nos vamos para acá, este valía 60, por lo tanto, como son 6, 60 serían 54. Y acá también, como eran 60, 50 y 66. ¿Cuánto eran? 66. Si se fijan, ahí tenemos nuestro BAN y nuestro BBN y BCN. BBN y BCN. Y de ahí podemos colocar las corrientes, que las calculamos. Vamos a colocar la corriente IA, en este caso solamente IA y B y C para no complicarnos tanto. IA valía 12,7, ángulo 0, por lo tanto va a estar en fase, las de las corrientes van a estar en fase con los de los primeros voltajes que hicimos, ¿se acuerdan? Porque nos daba ángulo 0 la corriente IA, por lo tanto nos quedaría en fase con este igual, y en fase con este. La IA1, IA2 y IA3 no la vamos a hacer, por la IA1 y IA2 no la vamos a hacer para no complicarnos más con el tiempo. Pero ahí tendríamos nuestras corrientes. Nuestra corriente IA, IC y B. Ahí tendríamos nuestro diagrama fasorial, chiquillos. Ahora, si quieren, podemos agregar el IC1 y el IA1 y IA2, pero ahí se nos va a
La verdad es que uno tiene ángulo 30, creo. El IA1 tiene ángulo menos 30 y el IA2 tiene ángulo 30. Entonces ahí nos quedarían aquí mismo las corrientes si empezáramos a dibujar. Pero, o sea, desfasaban 30 grados con respecto a al voltaje que tomamos como referencia, que es VA. Entonces, eso, chiquillos, sería el ejercicio para hoy día. No sé si queda alguna duda con el diagrama fasorial, que es lo que más me preocupa, chiquillos, que puedan entender. ¿Se entiende cómo hacer el diagrama fasorial? ¿Se entienden los desfases, en este caso, y de dónde sale cada ángulo? Si alguien tiene alguna duda, chiquillos, pregunten nomás, pueden preguntar por el chat. Si no, si no hay ninguna... ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Los voltajes esos VA, VB y VC son los de línea? No. Buena pregunta. El VA es el voltaje en la carga. ¿Se acuerdan que nosotros, de hecho lo voy a anotar acá para que lo vean? 220. ¿Se acuerdan que nos dice que el voltaje en la carga era de 220 volts? Y nosotros lo subimos como el ángulo cero. Ah, ya. Entonces de ahí Sí. pusimos el VAN, que estaba que era 255, ángulo 5,7. Y Ah, ya. ahí cada uno. Entonces aquí también podríamos agregar el VAB, BBC y BCA, que estarían 30 grados desfasados con respecto a VAN. Voy a dejar uno solo para que lo vean, porque en este caso, ¿se acuerdan que esta valía 5? Entonces, 6, perdón, por lo tanto esto debería valer 36. Que está espectacular esto de tener una regla acá. Y tenía un valor de 441. Claro, ese era el más grande. Ese era el más grande. Y este era el BAB. Y ahí, claro, con respecto a los otros, por ejemplo, si en este tenemos en este tenemos un voltaje acá, perdón, tenemos acá que 54 debería ser, por lo tanto 30 grados menos serían 24. Y ahí tiramos este de acá. Y lo mismo acá. Si acá teníamos 66, deberíamos tener 96, ¿cierto? O sea, sería lo mismo que 84. Una cosa así. Entonces ahí tienen sus voltajes, que este sería el... Ah, me he equivocado. Este sería el BAB, este sería el BBC, y aquí me he equivocado con el que había puesto antes, que este era el BCA. Ah, los coloqué al revés, chiquillo. Aquí yo me tuve. Yo los coloqué al revés en este caso, porque iban en la otra dirección. Ya. BAB lo calculamos, me parece, y BAB valía... lo calculamos acá. Se fijan que BAB lo hemos calculado y valía ángulo 35.7. Así que no, está bien, todavía no anotado. Ahora voy para atrás. Ah, no, era para el otro lado. Ya. Pero no importa. En este caso, chiquillos, ahí tienen que tener cuidado cuando colocan los voltajes de línea, de respetar que vayan hacia la misma dirección que corresponde. Y en este caso, lo que nos estaría faltando nada más para terminar este sistema. Así que, en este caso, chiquillos,
bueno, lo importante es que aprendan a hacer bien los diagramas fasoriales, que tengamos cuidado. Yo les voy a subir el diagrama fasorial de este ejercicio al campus. Lo voy a hacer bien, para que les quede bien, porque ahora está tan desordenado como lo hice a mano rápido, no pude colocar bien los ángulos, así que voy a hacer uno mejor, ahí se lo subo para completar el ejercicio. Ya, chiquillos, porque quiero que se vea bien, porque acá como está con las rayas así, no se logra apreciar. Les voy a colocar uno bien dibujado con los ángulos para que les quede bien y se los subo. Ahora, ya terminamos con la clase, chiquillos, pero les quiero dejar un ejercicio de tarea. Así que quiero que le tomen pantallazo. Si todavía están por ahí, chiquillos, quiero que le tomen un pantallazo a este ejercicio. La gracia de esto es que no hay encabezado, obviamente, pero si se fijan tenemos un B1 y un A1. Entonces la idea es que ustedes sepan, vamos a escribir acá porque no le puse los más. Así que lo voy a colocar. Voy a colocar donde está el más. Ya. Aquí está, chiquillos. Ahí sí. Tómenle un pantallazo a esto y la idea es que ya la próxima semana vamos a partir con... No estoy compartiendo. La próxima semana vamos a partir con un nuevo... con una nueva materia que van a ser sistemas desequilibrados.